Ya nos acompaña el diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá. Gracias, Solá, por venir. Gracias por invitarme. ¿Usted cree, como señalaron algunos, que hay sectores del kirchnerismo que quieren que caiga el gobierno de Mauricio Macri? No, en principio no. Creo que puede haber grupos violentos, aislados, bastante aislados de la política. Es decir, hacen política a su manera, pero aislados del quehacer político cotidiano, que lo quieran. Pero yo creo que no. Y que en general, cuando alguno dice un exabrupto así, por ejemplo, Eve Bonafini dice exabruptos, siempre lo ha dicho, los ha dicho, no interpreta a la mayoría, o la mayoría que después tiene al día siguiente que representar gente, trabajar políticamente, representar gente en un barrio, lo que sea, saben que eso no es viable, no es recomendable, y yo diría que digamos, vivimos uno de los puntos de mayor repudio social por la violencia de origen social, político y delincuencial. Santiago. Felipe, usted los conoce a todos en el peronismo. No tengo tanta suerte. Bueno, casi todos, nos conoce a casi todos. Quería preguntarle, bueno, efectivamente estos rumores en algún lado nacen, y dado que usted los conoce a todos, me imagino que en el peronismo hay preocupación en algunos sectores porque a Macri le vaya bien. Digo, algunos estarán preocupados porque le vaya mal, pero otros están preocupados porque le vaya bien. Mire, si a Macri le va mal, es que a la economía le va mal. Porque si no, ¿por qué le va a ir mal? Es porque la economía le va mal. La economía le está yendo mal. Le está yendo bastante mal, o si quiere usted muy mal. Depende desde qué lugar social la mire. Si la mira desde el lugar de los más pobres, desde el lugar de los que o tienen un plan social o tienen changas, le va pésimo. Si la mira desde otro lugar, desde la clase media, que son muchas clases medias metidas en una cosa que llamamos la clase media, que ha caído muchísimo su consumo y que se retrae totalmente, cambia de hábitos, se queda más en su casa, etcétera, le va mal. Si la mira desde el comercio, le va muy mal, sobre todo el pequeño comercio, en el conurbano, en los conurbanos del país, ese pequeño comercio que depende de pocas ventas, pero cuyos clientes son gente de poco poder adquisitivo. Santiago. Perdón, Diego. Sí, no, quería... Ahora, quiero terminar, Sí, perdónenme, sí. porque la pregunta no la respondí. Si la economía le va mal, nos va a todos mal, a todos. Incluso a los ricos que siempre tienen la chance de irse, ¿no es cierto? De irse a otro país, o cruzarse a Uruguay, aunque sea. Pero si le va mal a la economía, nos va mal a todos. Entonces, cuando uno marca que las cosas van mal, no es que quiera que vayan mal o que quiera que vayan peor, ¿eh? Eso que quede bien claro, porque Pero tengo 66 Macri le años vaya y bien. he aprendido que cuando las cosas van mal para todos. Cuando alguien le erra en política y la gente empieza a estar enojada, se enoja con todos los políticos. Diego, sí. Sí, no, quería retomar el tema de las amenazas a Vidal, a Macri, pero sobre todo a Vidal, que usted conoce provincia de Buenos Aires, si cree que hay un vínculo, una mano de la policía bonaerense detrás de esas amenazas, y si esto tiene que ver con alguna medida que piensa o quiere tomar Vidal sobre la policía o sobre el sistema penitenciario también. Creo que se refieren más a cuestiones internas de la policía, al jefe de la policía y a quienes rodean al jefe de la policía. No me consta que sea el ministro de Seguridad, más que a la gobernadora Vidal. Mire, cuando uno es amenazado y está en un lugar de mucha importancia, tiene dos salidas. O le hace el gusto al que lo está amenazando y lo da a conocer, o no le hace el gusto porque lo ve como su enemigo principal, al que lo está amenazando, y no lo da a conocer. Se lo digo por experiencia propia. Bien, eso le quería preguntar, porque usted ha tenido conflictos siendo gobernador con la policía, Sí. y por lo menos entonces no se conocía esta sucesión de amenazas que usted aparentemente sufría. Uno sabe que sí ha sufrido amenazas, pero no tenía esa difusión que tiene ahora. Nosotros tuvimos esta actitud de limpieza policial con la mejor fe y tratando de ser lo más serio posibles, ya con el segundo ministro que tuve yo, que fue Juan Pablo Cafiero. Recuerdo perfectamente la lista de comisarios y nombrar uno por uno cuáles eran las cosas de las que se los acusaba o la desconfianza que creaban. Y
así como Arlanián en su primer paso por el Ministerio de Seguridad en el año 98, con Eduardo Duhalde, en un corto paso, echó muchos policías, cuando volvió a estar conmigo desde abril de 2004, también tomamos esa decisión en un número muy elevado. Y teníamos una ley de emergencia policial y penitenciaria que nos permitía operar muy rápidamente desde asuntos internos, y dejar con medio sueldo y sin chapa ni arma a alguien que estaba cuestionado. Ahora, perdón, Solá, ¿y usted cree que entonces que el gobierno de Vidal y de Macri se manejaron mal con el tema de las amenazas? ¿Mal o quieren instalar el tema de las amenazas? ¿Usted cree que quieren instalar el tema de las amenazas? Bueno, yo creo que no deben denunciarse las amenazas, que no deben hacerse públicas, que no se debe comunicar a la prensa las amenazas, y que frente a millones de personas que son víctimas posibles de la delincuencia en este momento en el país, una persona que está muy defendida, muy custodiada, debe pensarlo 2 veces antes de victimizarse. ¿Por qué digo esto? Por una razón ética. Por una razón ética. Porque la mayoría de la gente que va a guardar su auto, si lo tiene, tiene un miedo bárbaro de llegar y ese momento dice que todos estamos amenazados por la inseguridad. Y muchísima gente que anda por lugares donde hay punguistas tiene mucho miedo que le roben lo único que tiene, o si son los primeros días del mes por ahí lo que acaba de cobrar. Y muchísima gente tiene miedo por sus hijos, porque sus hijos chicos, adolescentes chicos andan por la calle viernes, sábados y a veces otros días, pero sobre todo fines de semana. Hay que pensar en eso. Uno tiene una cantidad de vallas, sobre todo cuando es gobernador. Entonces a mí, más allá de que yo pienso que es indignante la amenaza, es indignante, totalmente repudiable y posiblemente cierta, no estoy diciendo que estén inventando mentiras. Pero deja abierta el lugar a la duda. Perdón, de todos modos... ¿A quién beneficia contárselo a la Solá, prensa? y precisamente usted, Claro. ¿qué cree que quieren instalar desde el gobierno con el tema de las amenazas? Se quieren victimizar, A mí eso me parece están que hay buscando, mire, a mí me política. parece que con toda buena fe se lo digo, está muy mal la cuestión policial en la provincia, está muy mal la delincuencia, muy grave los hechos de delincuencia, muchísimos heridos y muertos, y la policía muy mal, pésima en eficacia, pésima. El número de casos que lleva, el casos terminados que llevan gente a la cárcel, que se resuelve por la vía de la investigación criminal, es casi nulo. La mayoría son o flagrancia o otro tipo de caso en el que casi no hay que investigar prácticamente. Solá, Los usted- casos en que hay que investigar no llegan a nada. Pésima el accionar de la policía en este momento, como hace mucho que no veía. Y entonces a mí me parece que indudablemente un tema desvía al otro, ¿no? Solá, ¿De usted la quién es el campaña- problema, el problema de seguridad hoy en la provincia? ¿De Vidal? Usted dice no, de los bonaerenses. ¿De seguridad personal? ¿De Vidal? Claro. Ahora que Santiago, la sí. nombra a Vidal, Solá, usted la bautizó Heidi en la campaña. No, espera, usa minifalda y bucanera, digamos, basta de decirle Heidi. Bueno, en la campaña usted la bautizó Heidi a tal punto que hoy seguimos hablando de algunos de Vidal como Heidi, o se hacen algunas bromas en torno a eso. ¿Cree efectivamente que es Heidi Vidal? Bueno, ella me bautizó a mí como macho alfa. Porque yo hablé de Heidi sin nombrar quién era, y ella habló de algún macho alfa, se molesta. Entonces, vamos y vamos. Pero ahora que pasaron tantos meses... Nunca fue Heidi. Parecía Heidi. Ah. Trabajaba de Heidi. Nunca fue Heidi. Vidal es un buen cuadro político, muy bueno. Yo creo que si pudiera hacer más cosas las haría. Creo que empezó con un muy mal gabinete, ahora está mejorando. Y así mismo mantengo la crítica que le acabo de hacer. Rosario, sí. Felipe, Que no quiere decir que esté mintiendo, quiere decir que está victimizándose. Felipe, hablamos al principio de conflictividad social. Son meses en los que habitualmente durante el año no hay mucha conflictividad social. ¿Qué es lo que pasa de acá a diciembre, ¿no? Que son meses que sí les preocupa al gobierno? ¿Cree que se va a aumentar con el tema de qué pasa en el conurbano? Hoy Mauricio Macri y Vidal estuvieron en La Matanza también, un distrito que lo ganó el Frente para la Victoria el año pasado. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en diciembre, que son meses muy fuertes de conflictividad? Estamos por empezar septiembre y yo lo que sí veo es un aumento de la conflictividad social. Es una palabra de sociólogo que hemos incorporado, porque incorporamos jerga. Bronca en la calle. Bronca por los precios, bronca por las caídas salariales, bronca porque no solo no creció, sino que decreció el empleo. Diagnóstico creo que vamos a compartir. Y esperanza de que cambie,
cada vez se alargan más. El principal problema no es solamente esto, sino la no reacción del gobierno. Si el gobierno palpara exactamente lo que pasa, no lo solucionaría con fotos en el conurbano o la famosa timbreada que consiste en una foto de una casa que además tiene que tener timbre, porque hay muchas que no lo tienen. Sobre todo en algunos barrios que se han mencionado. pueden golpear las Estuve palmas, timbreando en el barrio tal. En la perra ha habido un timbre en ese barrio. Bueno, pero aplauden. Bueno, en algunos barrios Como en el lejanos. campo. Puede Yo golpear. lo vi en la campaña, pero bueno, me lo callaba también. Eso habla de cómo está la situación, ¿no? O no, pero quiero decir, basta de la política de la foto. Habló desde La Matanza, habló con el intendente de La Matanza, la intendente, habló con el equipo, se sentó a pensar cuánto tiene de presupuesto la capital versus cuánto tiene el presupuesto La Matanza. La capital tiene 2.6 millones de habitantes. La Matanza tiene muchos más de lo que se dice, pero supongamos que tiene entre 1.800.000 y 2. Bueno, y ahora se quiere dividir, ¿no? Sí, supongamos que tiene. Una tiene 110.000 millones de pesos y la otra 4.000. Esa es la realidad de los dos lados de la General Paz. Explíquenme por habitante cómo puede haber esa barbaridad de diferencia. Hablando de la situación... Esas son las sí. cosas que tiene que ver Macri, que la puede hacer en Casa Rosada, hablando con los que deben hablar. No necesita sacarse una foto en La Matanza y hablar También hablo es de aquí cierto de La que Matanza. el presupuesto- Van a La Matanza como si La Matanza fuera un zoológico. Sola, hablando de la... Como hablar de un lugar raro. Y está acá pegada, desde hace muchísimos años. Sola, hablando de la situación social, el que hizo un spot, un video para denunciar lo que está pasando en Argentina, es el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que se rió de la situación de las manzanas. Ustedes prometieron la alegría. Usted vino de tan lejos por una manzana que me parte el alma. ¿Qué edad tiene, amigo? 70 años. Toda la vida. Soy herrero y estoy trabajando todavía ahora. Bestias. Hacen llorar a los viejos, no tienen perdón de Dios. ¿Sola coincide con el diagnóstico de Moreno? Si yo fuera Moreno no me metería con las manzanas, las peras, que se llaman frutales de pepita, que se crían, se producen en el Valle del Río Negro, ni con los frutales de Carozo, de Cuyo, perdonen pero soy un agrónomo, ni con las economías regionales, ninguna, ni me metería con los trigueros, ni me metería con los lecheros, ni me metería con los que producen carne, porque si alguien los hizo pelota, en su momento fue Guillermo Moreno, que quería bajar los precios y para eso concentró la ganancia en los lugares más de menor cantidad de dueños, es decir, hipermercados, agroindustria muy concentrada, como por ejemplo la lechera, ¿no es cierto? Las usinas, grandes usinas lecheras, y los grandes movedores de fruta, exportadores, etcétera, que dominan una economía regional y después se presentan como la economía regional. Pero abajo de ellos hay una cantidad de chiquitos. A ellos Moreno nunca los tuvo en cuenta y fue el que... Si alguien perjudicó al eslabón de la producción en este país fue Moreno. Entonces, sentirse con autoridad moral para hablar de bestias... No, yo creo que él hizo bestialidades en términos de economía y comercialización. Cecilia, sí. Sola, usted tiene claramente mucho contacto con el sector, con el campo y con la actividad agropecuaria. Creo que usted es productor también. No. No. Mi madre es una muy pequeña productora en condominio con sus hermanos. ¿Qué produce, perdón? ¿Qué hace? Y produce soja. Soja. Sí, y antes producíamos leche, hace varios años, leche y granos, y ahora soja solamente, y bueno, soja y maíz. Y ahora en esos vasos Y ahora algo de comunicantes que trigo. tiene con ese sector, con el sector agropecuario, ¿no encuentra ahí algunas voces que celebran el cambio de gobierno y que Sí. hablan de un cambio de... Sí. Su mamá, por ejemplo, está... Sí. Bueno, el campo. antes hacía solamente Claro. soja, ahora hace soja y No, maíz. mi vieja tiene 140 hectáreas y somos 6 hermanos, por lo tanto no espero que venga para mí, ya tengo 66, que venga una No, renta va a tener que trabajar. del sector agropecuario. Para diputado de la Nación. Cuando he trabajado profesionalmente como agrónomo. No, mi vieja no es de las que está muy de acuerdo porque es kirchnerista.
Todavía. ¿Todavía? ¿Todavía? Ya no creo que deje de serlo. Perdón, ¿y Fue una de las pocas que tuvo en la plaza. ¿Se pelea por política con su madre? En general tomo whisky con ella, que es la manera de no pelearnos. Diego, sí. No, pero cuando pensando empieza una en el discusión, ella contacto dice, en el sí, campo. tomamos un whisky. Pero cuando Tiene está... 94 y Bueno, me todavía viene toma bien, su ¿no? whisky. Porque estoy pensando en las elecciones del año que viene. Por ahí me adelanto mucho, pero acá estuvimos especulando un poco y sé que en la política se habla mucho de esto. ¿A quién va a votar su mamá? Si va a votar a Scioli, que es aparentemente uno de los candidatos, o a Massa, que aparentemente es otro de los candidatos que ofrece por lo menos el espacio al cual usted pertenece. Les voy a dar el teléfono después para que le pregunten. Que vote por quien quiera. Que vote por quien quiera. A ver, lo Me pregunto. alegra pregunta mucho es votar. cuáles son las opciones que tiene Hace el muchos peronismo, años ¿no? que no tiene obligación de ir a votar y va a votar. Lo pregunto de otra manera. Está la posibilidad, recién escuchamos a Máximo Kirchner diciendo que abría las puertas. Más allá de quién invite a quién, si está la posibilidad de que haya una única lista, que confluya todo el peronismo detrás de algún único candidato, o si efectivamente, como aparentemente se ve ahora, van a ir partidos. El Frente Renovador por un lado y el kirchnerismo por otro. Me parece una buena pregunta política, creo que no hay posibilidad de un solo peronismo que incluya a Massa y Cristina Kirchner, pero cada vez está más lejos, no más cerca las elecciones. No porque no vaya a haber elecciones, sino porque hay temas mucho más fuertes que las elecciones. La situación social y económica es mucho más fuerte y la situación de la inseguridad es mucho más fuerte. El avance de la droga es mucho más fuerte. No quiero repetir diagnósticos que ustedes conocen, pero están todos agravados. Por lo tanto, la idea de que hay un grupo que se aparta de la realidad, quiere representar a la gente, a las personas, son diputados, como es Massa, como soy yo, como son mis compañeras y mis compañeros, y entonces discuten sobre qué va a pasar el año que viene, si va a haber esta lista, la otra, si va a entrar si no va a entrar aquella. Bueno, es una pero, ofensa, es una a ver, ofensa. no es algo En realidad, no es va a algo que haber estamos hablando elecciones. nosotros, ¿eh? Lo hablan ustedes, No, Felipe no Loncafé. es algo que hablamos. Hay problemas mucho más graves. Sí, por supuesto que sí, en eso estamos de No, acuerdo. mañana tenemos Lo que que digo discutir. es, no es algo que estamos hablando en esta mesa nada más. Claro. Cuando nosotros vamos a ver a todos los referentes políticos, primera línea, todos hablan de las elecciones del año que viene. Bueno, me alegro. Yo estoy mucho más preocupado por la situación de hoy que por las elecciones del año que viene. Me voy a preocupar por las elecciones del año que viene, seguramente. Pero la reacción de la gente en este momento no es de alta credibilidad con la política. Rosario, sí. Sí, a ver, voy a ir de vuelta al año que viene, aunque no lo quiera. Hablaba de un peronismo que no va a ser posible estar unidos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Ahí el Frente Renovador tiene un problema de vuelta, ¿no? Porque es la grieta entre lo que es el macrismo y lo que es el kirchnerismo más duro, quizás. ¿Dónde se acomoda el Frente Renovador en ese momento? Nosotros apostamos al cierre de la grieta, a caminar por una avenida de moderación. Moderación no quiere decir, digamos, titubear frente a los problemas, sino plantear primero los problemas, y hemos puesto una gran cantidad de proyectos de leyes y hemos anunciado proyectos de leyes sobre el caso de la seguridad hace 2 años, hace 1 año, propusimos otro código penal, otro código procesal penal, ¿no es cierto? Propusimos la ley del arrepentido, la ley de extinción de dominio, trabajamos permanentemente en esas cuestiones. En la ahora vamos provincia a de Buenos presentar Aires las una bancas de gran senadores ley, son solamente para 2 partidos. una gran ley sobre todo la cuestión de adicciones y narcotráfico, una ley que solucione todos los baches que hay, la tenemos lista ya, la vamos a presentar hoy, la presentaremos en 1 o 2 días más. Laburamos. Nosotros tenemos una escuela de gobierno, tenemos muy buenos equipos, por primera vez puedo decir que estoy orgulloso de esos equipos, un espacio que labura. Nuestra misión es, no ahondar la grieta, y ojalá no hubieran ahondado la grieta. Ahora, hay un negocio acá. Cristina Kirchner sufre, como cualquiera que le hagan juicio por cosas que han pasado, sufre temores seguramente y problemas serios. También hay un cierto acoso mediático sobre ella, y la idea es que ese espacio mediático tape otras cuestiones del actual gobierno. Ahora, eso no quiere decir... con el diagnóstico que hace la expresidenta. Eso no quiere decir que su gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, no esté severamente cuestionado por cuestiones de corrupción que yo supongo sistémicas, no aisladas. La corrupción no era culpa del kirchnerismo, era parte del sistema, dice usted.
Bueno, el sistema que lo inventó, el sistema bueno, era kirchnerista. no sé, puede venir de antes. Al revés. Puede hablo del venir sistema- de antes. Pero también hubo corrupción en la década en la que yo fui secretario de Agricultura, había corrupción en el gobierno de Menem, después se probó, y había algunas cuestiones medio visibles a veces que uno podía sospechar. Y Yo no me nadie fue dedicaba- tan acosado no como me dedicaba a eso. Cristina Kirchner, dice usted. No, Menem tuvo su acoso también, ¿eh? Todo pasa y después se olvidan, pero si alguien investiga y va a los diarios, también lo tuvo. Ahora, quiero que entendamos, a lo mejor el público lo entiende menos. ¿A sola de qué lado está? Las dos cosas. Cristina sufre acoso y el gobierno de Cristina tuvo una corrupción sistémica, en mi opinión. Pero es raro pensar que es acoso que alguien lo llamen a la justicia por No, algo no, que se no. considera que fue un delito. Cuando yo hablo de acoso, hablo de sobreactuar algo. De sobreactuar algo mediáticamente, etcétera. Ahora, su gobierno es un gobierno severamente cuestionado por la corrupción. Si alguien que es kirchnerista o es un peronista no kirchnerista, pero que le obedeció a Cristina durante todos estos años, pretende decir que lo de López son esos muchachos que se equivocaron, un caso aislado, Sí. que no, Nadie sabía lo que no que culpen pasaba. al peronismo Sí. por eso, pero hablemos de los Panama Papers, es un idiota. Políticamente es un idiota. Ahora- Lo primero que tiene que hacer es reconocer lo propio. Yo sé que no está en su ¿Está partido, claro? yo Sí. sé que no está en su partido, ¿no? O por lo menos la pretende lejos, pero ¿cree que puede ser candidata? ¿Cree razonable que pueda ser candidata o cree que pasó el tiempo de Cristina Kirchner? A eso me Creo refiero. que el macrismo está haciendo todo lo posible porque una persona que se supone que había sido presidenta 8 años y que yo creo que ella se siente mucho más importante que un cargo de senador, me parece a mí, son cuestiones personales, acosada y por los juicios y además arrinconada por un gobierno, a lo mejor decida ser candidata. ¿Por qué? Porque la función del candidato blinda mucho más que los fueros de legislador. ¿Habló ¿Se o entiende la idea? volvería a hablar con Cristina? Ni hablé, como hace 7, 8 años, no sé, a ver. ¿Pero volvería a hablar La última o vez no? que hablé con ella debe haber sido el 2007. Perdón, solo- Alguna vez de sí. paso, además, porque el presidente era Kirchner. Hace un ratito dijo que no estamos en un momento de mucha credibilidad de la política. No, tenemos plena conciencia de eso. Pero lo incluye también a usted, habla solamente del gobierno. Me parece que la gente necesita tener esperanza y va a levantar una esperanza. Y trabajamos para eso, trabajamos para el futuro. Pero que hay que ser consciente de que cuando un gobierno falla tanto en lo más importante de lo que tiene que hacer, que es el bolsillo, la producción, no más que la producción, diría el bolsillo y el empleo, entonces la gente se enoja. Y se enoja con el no funcionamiento de un gobierno, pero también se enoja con el no funcionamiento de la sociedad, porque también la gente piensa, y tiene bastante razón, en que Cristina dejó un desaguisado importante, donde el centro de la cuestión era el consumo, no había inversión, había un gravísimo problema cambiario, es decir, un ancla sobre el dólar que no valía 10 pesos, del que había que salir. Todas esas cosas son ciertas también. Diego, y yo sí. creo además que la forma en que se planteó ya pasó esto, ¿no? Ya es como hablar del pasado, pero la forma en que se planteó en noviembre, o los primeros días de diciembre, y finales de noviembre, el cambio de un gobierno a Traspaso de otro, mando. que es responsabilidad básica de Cristina Fernández de Kirchner, el haber rechazado un cambio de gobierno normal, es decir, un traspaso del Estado normal, fue aprovechado por una cantidad de tipos para remarcar precios. Hubo un desgobierno de 20 días muy fuerte. Nos queda tiempo para una sola pregunta. Sí, hablaba Felipe de la falta de credibilidad de la política. Le pregunto si el fin de las reelecciones indefinidas que se aprobó para los intendentes de la provincia de Buenos Aires estaría bueno que se traslade a otros ámbitos, legisladores incluso. Absolutamente, sí, me parece bien. Me parece bien, es una forma de darle a la gente una chance a que no se cansen de uno y que uno, digamos, si no tiene conciencia de eso, la ley lo obliga a tomar conciencia de eso. Nosotros estamos de acuerdo con eso, promovimos eso en la provincia, la primera ley fue del Frente Renovador, de Massa, y nosotros creemos que más allá del descreimiento que puede haber hoy, hay que laburar y laburar. ¿En qué? En todo lo que podemos hacer de la oposición como gestión. Nunca poner palos en la rueda, nunca tampoco callarse la verdad. Cortito, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Votaría a favor de dividir la matanza como hoy se propuso desde el gen de Margarita Stolbizer? Depende de cómo, de si me demuestran cuál es la sustentabilidad de la zona sur y de la zona intermedia que queda en González Catán y tal vez en Isidro Casanova.
Ahí tiene el mapa, cómo está la propuesta de sí. dividirlo, ¿no? Es difícil, me parece, yo creo el que la distrito zona- que queda Ciudad de Vita, Aldo La Bonzi, zona ¿no? que tiene Loma del Mirador, Ciudad de Vita es una zona muy sustentable, Aldo Bonzi más o menos, Loma del Mirador y La Tablada pueden serlo, pero Ahí ve. Gregorio Raferrer puede tener problemas para ser sustentable, porque ser sustentable ahí no es ser sustentable en cualquier lado, es ser sustentable en un lugar donde faltan una cantidad de cuestiones de infraestructura históricamente, donde hay una hiperpoblación que ha venido creciendo durante todos los años, y entonces hay que pensarlo bien. Que es muy grande y que es muy difícil gobernar la Matanza tan grande, también es cierto. Es un poco más chica que la Franja de Gaza. Sola, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.